Vamos a hacer el problema de 2015 que consiste o tiene un par de cuestiones independientes una de la otra. La primera nos habla de una compañía telefónica de móvil que nos ofrece dos tarifas diferentes. La primera tarifa son 6 céntimos de euro el establecimiento de llamada y 2 céntimos por minuto hablado. En la tarifa B lo que nos dicen es que tenemos 2 céntimos de euro por establecimiento de llamada y 4 céntimos de euro por minuto hablado. Bueno, si representamos por P el precio en céntimos de euro y por T el tiempo en minutos, obtiene una función para cada una de las tarifas. Es la primera de las preguntas que nos hacen. Es esta pregunta, ¿vale? Bueno, pues esa pregunta vamos a responderla aquí. Y para ello nos vamos a dar cuenta de que la tarifa A, el precio, tiene dos partes. Una variable, la razón de la cantidad de tiempo que estemos hablando, y una fija, que es el establecimiento de llamada. Vamos a verlo, para verlo más claro, de la siguiente manera. Mira, pensad, si es un minuto lo que estamos hablando, el precio será igual a 2, que es lo que vale el minuto por céntimo, por 1, un minuto hablando, más 6, que es la parte fija del establecimiento de llamada. Si son 2, el precio será igual a 2 por 2 más 6. Si el tiempo que estoy llamando son 3 minutos, el precio será igual a 2 por 3 más 6. Si es 4 lo que estoy hablando, el precio será igual a 2 por 4 más 6. Creo que lo veis ya claro. Es decir, hay un par de cantidades que son 2 y 6. El 2 es la cantidad o el precio del minuto. El 6 es el establecimiento de llamada. Y una cantidad que es el tiempo que estoy hablando por teléfono, ¿vale? Que va cambiando de línea en línea. Bueno, imaginaos que la cantidad de tiempo que estoy llamando es eso, ¿vale? Bueno, si la cantidad de tiempo que estoy llamando, no es difícil llegar a la conclusión de que el precio será igual a 2 por T más 6. Es decir, hemos pasado de lo particular, que nos lo daban estas 4 líneas, a lo general, que es lo que encontramos aquí. Si seguimos el mismo criterio para la tarifa B, bueno, pues lo mismo de antes. Ya no hace falta, creo, que hagamos todos estos casos particulares, ¿vale? Y si no hace falta que hagamos todos estos casos particulares, creo que es fácil llegar a la conclusión de que el precio en la tarifa B será igual al precio de lo que vale cada minuto de llamada, en este caso son 4 céntimos, por el tiempo que estemos hablando, más el precio del establecimiento de llamada, que en este caso son 2 céntimos. Así que aquí tenemos la segunda fórmula, y aquí la primera, que rigen la tarifa A y la tarifa B. Bueno, una vez hecho esto, vamos a borrar esta parte que ya no nos sirve y nos quedamos con esas dos expresiones que sí nos harán falta para las preguntas siguientes. Vamos a escribirlas aquí. La tarifa A, el precio es 2T más 6. En la tarifa B, el precio es 4T más 2. Borramos esta parte y afrontamos la siguiente pregunta. Dice que representemos ambas funciones. Bueno, para representarlas, ponemos un par de ejes, ¿vale? Y tenemos los ejes. Y recordad cómo se representan funciones. Podemos hacerlos a través de una tabla y poniendo valores, o de una manera más sencilla, que es usando la pendiente y vamos a hacerlo un poco diferente los ejes, porque únicamente nos va a hacer falta trabajar en el primer cuadrante, ¿vale? Porque no hay cifras negativas ni tanto de precio como tampoco hay cifras negativas de tiempo llamado. Bueno, como decía, vamos a poner aquí las marcas. Pero que entendáis el por qué estamos usando solo el primer cuadrante, ¿vale? Y os digo que solo vamos a trabajar con cifras positivas tanto de precio como de tiempo.
Bueno, ¿cómo representamos la tarifa A? Mirad, la tarifa A, vamos a imaginar que cada marca, en este caso, son 2, o bien 2 céntimos, o bien 2 minutos. Es decir, esto es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Igualmente esto es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bueno, ¿cómo representamos, como decía, esta primera línea? Bueno, en este caso tenemos que fijarnos primero en el 6, que es la ordenada en el origen. Ahí lo tenemos. Ese 6. De ahí va a partir nuestra recta. Nuestra recta será una recta oblicua, una recta diagonal, que se dispondrá pues, de esta forma o de esta. Bueno, ya lo veremos, pero que va a nacer del punto este que hemos marcado, del 0,6. Y ahora vamos a fijarnos en el hecho de que aquí hay un 2, que es la pendiente. Eso quiere decir que por cada unidad que avancemos horizontalmente subiremos 2. O por cada 2 unidades que avancemos horizontalmente subiremos el doble, es decir, 4. ¿Vale? Llegando hasta ahí. ¿Veis? Bien, así que ya tenemos nuestra tabla, nuestra primera recta fabricada, que es simplemente unir estos 2 puntos. Insisto, la pendiente se entiende como la relación que hay entre lo que avanzamos horizontalmente y lo que subimos verticalmente. De tal manera, como decía aquí, que si avanzo 2 unidades, como pasa aquí, verticalmente debo subir el doble, 4, que es lo que hemos puesto acá. Y ahí tendríamos nuestra recta, quizás no demasiado bien dibujada. Vamos a ver si con la ayuda de esta herramienta la cosa sale un poco mejor. Que sí, parece ser que sí. Ahí tenemos nuestra recta. Vamos a trabajar ahora con la otra recta, que es esta. Igualmente, en este caso, la ordenada en el origen es 2, por tanto vamos a salir de aquí, del punto 2, pero ahora la pendiente es 4. Eso quiere decir que por cada unidad que avancemos en el horizontal subiremos 2, o por cada 2 unidades que avancemos en el horizontal subiremos 4 veces más, es decir, 8. Bien, eso implica que partimos de aquí y si avanzamos 2, hemos de subir verticalmente, ¿cuánto? 4 por 2, 8. Es decir, 8 más implica llegar hasta 2, 4, 6, hasta aquí, hasta el 10. ¿Vale? Hasta ese punto, coincidiendo con nuestra otra gráfica. Por tanto, si la representamos, tendremos esto de aquí. Ahí la tenemos, ¿vale? Ahí tenéis las dos gráficas, en azul y en rojo. Y como veis, nos refleja muy bien cómo funciona una y la otra. Vamos a hacer la última de las preguntas que va a dar respuesta un poco a esto último que acabo de decir. Para una misma llamada, ¿a partir de cuántos minutos es más barata una tarifa que la otra? Bueno, aquí lo veis, ¿no? A partir de 2 minutos de llamada, la que está, o la recta azul, que recuerdo que viene de la tarifa B, ¿vale? Vamos a apuntarlo. La tarifa B, lo voy a subrayar aquí, es la azul, la tarifa roja es la A. Pues como os decía, la tarifa azul, la B, empieza a ser más cara a partir del minuto 2. ¿Por qué? Porque está por encima. Es decir, si llamamos 2 minutos, exactamente 2 minutos, las dos tarifas nos van a cobrar lo mismo. Pero a partir de llamar más de 2 minutos, la tarifa B ya es más cara. Menos de 2 minutos, la tarifa A es más barata, repito, menos de 2 minutos, la tarifa A es más cara porque a la izquierda de 2 minutos, es decir, en esta zona, la recta roja está por encima de la azul. Más de 2 minutos, es decir, a la derecha del 2, la que está por encima es la recta azul que representa la tarifa B. Bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a hacer la cuestión 2. Para ello vamos a prescindir de toda esta parte y lo que nos dice la cuestión 2 es que tenemos ahí una parábola con esa ecuación que podéis ver y nos piden calcular, porque bueno, nos dice que nos lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba desde lo alto de un edificio, es decir, tenemos un edificio, lanzamos una pelota, la lanzamos hacia arriba, es decir, describe este arco y llega hasta abajo. ¿Vale? Bueno,
la parábola describe ese viaje que hace la pelota. Nos preguntan primeramente cuál es la altura del edificio. Bueno, fijaos, para calcular la altura del edificio tenemos que tener en cuenta qué ocurría con la pelota justo antes de ser lanzada. ¿Por qué? Porque antes de ser lanzada la pelota justo estaba en lo más alto del edificio. En el instante 1, en t igual a 1, la pelota estaba un poco más arriba. En el instante 2, un poco más arriba. Llega un momento en que está alcanza la situación más alta de todas y luego empieza a descender. Llegará un momento en que su altura será de 0. Pero bueno, en este caso, justo en el instante inicial, cuando t vale 0, es cuando está justo ahí en lo más alto del edificio. Así que para calcular la altura del edificio no tenemos más que calcular cuánto vale h de 0, es decir, cambiar la t por 0. Si lo hacemos, esto fácilmente vemos que da 80. 80 son los metros que mide el edificio. Nos dice también que dibujemos una gráfica en el intervalo de tiempo en segundos 0, 5. Bueno, si queremos hacer eso, necesitamos representar aquí una gráfica, ¿vale? Insisto, va a ser una parábola, y para calcular una parábola necesitamos la ordenada en el origen, que hemos calculado que es 80. Necesitamos también ver dónde está el vértice, es decir, dónde se alcanza el punto más alto, porque es posible que se alcance dentro de este intervalo. Recordad que el vértice lo encontramos con la fórmula menos b partido 2a, siendo la b, en este caso, fácilmente vemos que es 64, que con el menos 64. Y la a vale menos 16. 2 por menos 16, menos 32. Es decir, que en este caso el vértice se alcanza en el punto 2. Es decir, aquí, en el punto 2, un poco más a la izquierda quizá, en el punto 2, como decía, se alcanza la altura más alta, valga la redundancia, de la pelota. Necesitamos saber en qué o a qué altura se llega en ese instante 2. Es decir, dónde estará nuestro vértice. Nuestra parábola hará una cosa así, ¿verdad? Pues necesitamos saber qué altura es esa, que es lo que vamos a calcular. Para ello, lo que hacemos es sustituir en la ecuación la t por 2, es decir, calculando h de 2. Eso es 80 más 64 por 2, 128, menos 16 por 2 al cuadrado, que son 4, 16 por 4, 64. ¿Vale? Echamos cuentas aquí y si veis, 128 menos 64 son 64, 64 y 80 son 144. ¿Vale? Y por último necesitaríamos también saber cuánto vale h de 5. ¿Por qué h de 5? Porque es el último punto donde nos piden que representemos. Si echamos cuentas aquí, vamos a apartar esto, h de 5 nos va a dar 80 más 64, como decía, por 5, 320, 80 más 320, menos, ahora hay que multiplicar 5 al cuadrado, que son 25, por 16, nos da 400, menos 400. Bueno, fijaos que parece que estaba bastante preparadillo esto, porque si os dais cuenta esto nos da 0. ¿Qué ocurre aquí? Que en el instante 5, que lo vamos a colocar ahora, 5, la pelota alcanza de nuevo el suelo. Bueno, vamos a recopilar toda la información que tenemos. Tenemos que la pelota arranca de 80 metros, que eso lo hemos determinado en la primera pregunta. Tenemos que alcanza su altura máxima en el instante 2, y esa altura máxima es de 144 metros. Esto va de 20 en 20, 120, 140, es decir, un poquillo más o menos por aquí. Ahí alcanza su mayor altura. Y luego desciende vertiginosamente hasta este punto. Por tanto, nuestra parábola hará un viaje. Decía que nuestra parábola debe hacer un viaje más o menos como este. ¿Vale?
Y bueno, el punto C justamente lo hemos respondido ya. En qué instante alcanza su máxima altura. Hemos visto que en el instante 2. Y con esto acabaríamos el problema.